Muy bien, en esta tarde quería compartir de un personaje de la Biblia que muchas veces lo solemos confundir. Su nombre es Felipe. Y a veces podemos confundir a Felipe como aquel que fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y lo solemos confundir con aquel Felipe, el cual se menciona en el libro de los Hechos. Y del Felipe que vamos a hablar va a ser de ese, el que es más bien conocido y llamado como Felipe el Evangelista, ¿no? ¿Quién era Felipe? Bueno, Felipe fue uno de los grandes evangelistas de la iglesia primitiva. ¿Qué es la iglesia primitiva? De las primeras iglesias. Él era un diácono. Para ponerlo en contexto, en ese tiempo la iglesia comenzó a multiplicarse. Muchas personas empezaron a conocer del Señor Jesús y empezaron a transformar sus vidas. Y los 12 discípulos se vieron la necesidad de encomendar a ciertas personas para atender tanto a las viudas como también la distribución del pan y de los alimentos. Es por eso que pusieron diáconos. Y si se acuerdan, designaron a 7 personas, 7 hombres. Dentro de eso estaba Felipe, también estaba Esteban. Tal vez se acuerdan de él. Y esto sucedió porque, claro, los discípulos no daban abasto de tantas personas que se convertían y ellos no querían dejar de lado el evangelio. Por ahí atendían otras cosas y no querían dejar de lado la extensión y el predicar el evangelio. Y estos 7 varones, estos 7 diáconos designados, tenían ciertas características. Dice en primer lugar que tenían que tener buen testimonio, tenían que ser llenos del Espíritu Santo y tenían que tener sabiduría. Y uno de estos fue Felipe. Este Felipe fue un hombre que fue utilizado poderosamente por Dios, a tal punto que fue uno de los primeros en predicar fuera de Jerusalén. Te voy a invitar a que me acompañes ahí en tu Biblia, en el capítulo 8 de Hechos. Capítulo 8 de Hechos. Y antes te voy a poner un poco al tanto de cómo venía la mano en los capítulos anteriores. La iglesia crecía, se multiplicaba. En ese momento arrestan a Esteban, a tal punto que en un momento lo apedrean y Esteban muere. La Biblia dice literal que durmió, ¿no? Y hubo una gran persecución en toda Jerusalén, entonces la iglesia empezó a dividirse. Por un lado se esparció para Judea y por otro lado se fueron a Samaria. Salvo los discípulos, que ellos se quedaron en Jerusalén. Pero hubo una gran dispersión y una gran persecución con los cristianos de aquella época. Ahí surge un personaje, Saulo, quien iba a ser el apóstol Pablo, uno de los grandes misioneros, el cual estaba en ese tiempo, no conocía a Dios, estaba lejos de Dios y asolaba a la iglesia, los perseguía, los encarcelaba. Así que bueno, Felipe quedó dentro del grupo que se fue a predicar a Samaria. Y dentro de eso dice que Felipe predicaba, hacía milagros, sanaba a las personas, les sacaba demonios. Y era increíble la obra que estaba haciendo a través de Felipe. La gente se convertía y Dios lo estaba utilizando de una manera increíble. Dentro de eso queda como resultado del evangelismo un personaje muy particular. Un tal Simón el Mago. Alto personaje era este. Dice que engañaba con sus artilugios, pero en un momento agarra. Obviamente él manifestó que creía en Jesús y empezó a seguir a Felipe para todos lados. Hasta también pidió ser bautizado y así lo hizo. Pero en un momento, encontrándose con uno de los apóstoles, con Pedro, ¿saben lo que hace? Le ofrece plata a uno de los apóstoles para que le diera los poderes, para que realmente le diera el Espíritu Santo para poder hacer diferentes cosas. Una locura, un personaje. Pero en ese contexto nos encontramos con Felipe en Samaria evangelizando. Y ahora vamos a leer el capítulo 8, versículo 26. Si seguimos todos juntos en la lectura, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los tranquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de su tierra su vida. Versículo 34 dice: respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, muy interesante lo que acabamos de leer, lo que acabamos de compartir. Como suele suceder en los campamentos, siempre orientamos todo el campamento y toda la actividad, toda la palabra de Dios con un lema. Y esta mañana la charla que vamos a tener, la idea es poder identificarla en una pregunta, como lema: que alguien me lo explique. Esa es la pregunta, que alguien me lo explique. Y acá la pregunta es: ¿por qué Dios cambia el rumbo o el camino de Felipe si él venía predicando de una forma extraordinaria en Samaria y lo manda al desierto? ¿Por qué Dios manda a Felipe de un lugar en donde muchas personas estaban cambiando su vida, donde muchas personas estaban transformando su corazón, estaban conociendo de Jesús, a un lugar totalmente desértico? Parece ilógico. Desde el punto de vista humano, realmente pareciera una locura, ¿no? Cómo de un avivamiento tremendo pasara a un desierto. No solo eso, el Señor nunca le anticipa qué iba a pasar en el desierto, qué iba a haber en el desierto. Simplemente le dice: ve al desierto. Y Felipe, obediente al Señor, sin saber lo que le esperaba allá en el desierto cerca de Gaza, él fue obediente a la guía del Espíritu y fue para allá, al desierto, a la franja de Gaza. Y yo pensaba que a veces vivimos vidas con mucha razón humana, ¿no? Lo que a veces es un poco, que no está mal, obviamente, pero le damos mucho lugar a veces a la razón humana y le damos poco lugar a la dirección de Dios, poco a la guía del Espíritu. Seguramente Felipe se habrá preguntado: qué ilógico que es esto, ¿no? Mandarme de un lugar donde estoy predicando, donde se están convirtiendo, donde me está utilizando para ir a un lugar donde es totalmente desértico. Y a veces somos así. Vivimos más por la razón que por la dirección de Dios, que por la guía del Espíritu. Y a veces nos toca atravesar desiertos. No sé si le ha pasado, hermanos, pero a veces nos toca atravesar desiertos. Pero debemos entender que detrás de todo esto está la soberanía de Dios. Que hay alguien que está por encima de nuestra razón y que obra de una forma increíble. Detrás de todo esto había grandes planes, que era la conversión
de este eunuco. La pregunta es, ¿quieres ser utilizado por Dios o queremos ser utilizados por Dios? ¿Debemos ser obedientes a su voluntad? ¿Debemos ser obedientes a su guía, a lo que Él nos dice? Dios quiere utilizarte así como lo hizo con Felipe. Pero ahora vamos a poner el foco en el segundo personaje, este etíope eunuco. Dice el versículo 27, si me acompaña. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. No quiero tomarme tantos minutos en explicar lo que es un eunuco, lo pueden buscar, pero una de las características que tienen los eunucos es que muchos de ellos estaban castrados, ¿no? Y generalmente estas eran personas realmente con una posición ante la sociedad, eran personas en las cuales casi mano derecha, donde trabajaban en los palacios de los reyes. Y la Biblia nos habla una primera característica. Dice que era un ministro, es decir, que era un funcionario de la reina de Candace. Era alguien respetado para la época. Era alguien que aparentemente tenía toda su vida resuelta en algunos aspectos. Posiblemente en lo económico, posiblemente no le faltaba nada. Pero una segunda característica de este eunuco etíope, que era honesto y de confianza. Porque dice que sobre él estaba puesto todos los tesoros del rey. Es decir, que era una cosa así como un tesorero del rey. Es decir, que era alguien de confianza para esta reina de Candace. Pero una tercera característica de este eunuco, que era un religioso. Dice que él había ido a Jerusalén para adorar. ¿Saben cuál es la distancia de Etiopía a Jerusalén? Son 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros de ida, 2.000 kilómetros de vuelta. Y a veces a nosotros nos cuesta hacer 50 cuadras para venir a adorar al Señor, Y este etíope, sin conocer la verdad, sin haber tenido un encuentro con el Señor, él en su religiosidad o en su creencia hizo 2.000 kilómetros para ir a Jerusalén a adorar. Así que era un religioso. No solamente esto, sino que decía que venía leyendo Isaías. Es decir, que era alguien que tenía una inquietud o una búsqueda por Dios. Le interesaba, había algo que lo movilizaba, que quería buscar. Y esto me hace pensar un poquito en esta idea de que a veces tenemos que romper con ciertos preconceptos. Este etíope no estaba enfermo, no tenía necesidad, prácticamente tenía la vida resuelta, por así decirlo, en algunos aspectos. Pero a veces debemos derribar esos preconceptos de ¿cómo le voy a hablar a este? ¿Cómo le voy a predicar a este si es un profesional, es un empresario realmente que le va bien? Tiene una familia constituida. Es una persona que la verdad que no tiene ningún problema. ¿Cómo le voy a hablar? O a veces ponemos esos obstáculos que los pone uno mismo, ¿no? Esos preconceptos. Y a veces pensamos que nosotros solamente tenemos un Dios en el cual les compartimos a aquellos en los cuales están abatidos, desamparados, o los que están en las últimas. Sin embargo, no es así. No importa la posición, los títulos, el color de piel, la nacionalidad, la clase social, todos necesitan conocer de Jesús. Si no tenía a Cristo, no tenía nada. Si no tenía a Cristo, no tenía la salvación. Fíjense cómo utilizó a Felipe, que evangelizó primero en Samaria a personas con diferentes tipos de necesidad. Físicas, emocionales, espirituales, hasta posiblemente le habrá dado alimentos. Y el Señor también lo utiliza en el desierto para hablarle a alguien que aparentemente no tenía ninguna necesidad, no le faltaba nada, tenía su vida resuelta. Pero le faltaba algo. Le faltaba a Jesús. Y este etíope tenía una inquietud de buscar a Dios. Tenía una inquietud por querer conocer, por querer buscarle. Escuchaba el otro día algo que me movilizó mucho. No sé cuántos de ustedes escuchan al pastor Adrián Roger, ¿no?
¿Cuántos hemos escuchado muchas prédicas de él, no? Y me marcó una cosa que dijo, y te lo comento así textual. No importa con cuánta fidelidad asistas a la iglesia, no importa cuán generosas sean tus ofrendas, no importa cuán rescatado sea su caminar, ni lo bien que hable, ni lo hermoso que cante, si usted no hace el esfuerzo de traer a otros al Señor, no está bien con Dios. Cuando escuché eso, realmente me movilizó. Si usted no hace el esfuerzo de traer a otros al Señor, no está bien con Dios. ¿Por qué? Porque uno de los principales mandamientos es ir y hacer discípulos. No fue una invitación, no fue una sugerencia, sino una orden. Ir y hacer discípulos. En una de las iglesias amigas, hace un tiempito, un hermano amigo compartió un mensaje utilizando un juego de palabras que le puso la gran omisión. No la gran comisión, la gran omisión. Y pienso que un poco de razón tenía, ¿no? Porque a veces vivimos en nuestras actividades, tanto seculares como de iglesia, y vivimos armando programas, vivimos enfocados en diferentes cosas y dejamos de lado el evangelio, el predicar, el compartir de Jesús. Y hacemos en lugar de la gran comisión, la gran omisión. Y omitimos esto. Fíjate en el capítulo 6 de Hechos, los mismos discípulos, ellos no daban abasto para atender a todos, a las viudas, para darle alimentos a aquellos que necesitan, para los desamparados, porque ellos realmente tenían una función importantísima que era extender el evangelio, compartir su testimonio de lo que habían vivido con el Señor Jesucristo. Por ende, delegan a personas para que puedan encargarse de eso. Es decir, las actividades se siguen haciendo, pero el evangelio nunca para, nunca se frena. Podemos congregarnos todos los domingos, pero podemos hacer diferentes actividades de grupo, de lo que sea, pero el evangelio nunca debe parar. Qué increíble y qué lindo ejemplo el de Felipe. Utilizado para hablar a personas con necesidad, como también a este etíope. Y acá viene el segundo, que alguien me lo explique. El primero es que alguien me lo explique. ¿Cómo el Señor va a llevar a un lugar donde Dios se lo está utilizando, donde realmente tenía éxito en Samaria, a un lugar desértico? Pero Dios tenía un plan en particular para Felipe y para este etíope. Y acá viene el segundo. Dice que el Espíritu Santo guía a Felipe y le dice, acércate a este carro. Y Felipe, obediente, se acerca al carro y escucha a este etíope, a este eunuco, leer en voz alta al profeta Isaías. No tenía una Biblia como esta, ¿no? Estaba leyendo unos rollos gigantes, imagínate. Incómodo en un carro, no sé cuántos kilómetros ya habrá hecho, pero estaba leyendo en voz alta el profeta Isaías. Y ahí le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Te ha pasado, hermano, que no has entendido algún pasaje de la Biblia? Yo creo que en más de una oportunidad nos ha pasado que no hemos entendido un pasaje. Sin embargo, esto que no entendía fue la oportunidad, fue el punto clave para poder abrir camino y poder conocer a Jesús. Para poder sacar esas dudas que tenía este etíope, este eunuco. Y no quiero pasar de largo un detalle. Si me acompañás ahí en el versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él pensaba que Isaías está hablando de sí mismo, ¿no? Entonces Felipe, y déjame subrayarte esta palabra, esas 2, 3 palabras, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Hay veces que en la Biblia no nos detalla muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sabemos cómo él le predicó el evangelio de Jesucristo. Si usó los colores, los 5 colores. No sabemos la forma en la cual le predicó a este eunuco el evangelio. Pero ¿sabes qué? Hay un detalle que no podemos dejarlo pasar. Dice, abriendo su boca. Comenzó desde la Escritura. Y hay muchas formas de evangelizar. Pablo nos dice que somos cartas leídas, ¿no?
que nuestra vida debe reflejar a Jesús sin tener que decirlo. Pero pienso en voz alta y se me hace que a veces nos quedamos con eso y no damos un pasito más. A veces también es oportuno abrir la boca, compartir de lo que dice la Biblia. Y no te digo tirarle la Biblia por la cabeza. No, no es eso. Pero sí ver el lugar, el momento oportuno, la charla justa para poder predicarle de Jesús. Tener un buen testimonio es clave. Es lo que te va a respaldar lo que vos decís con tu boca. Pero creo que a veces no estamos dispuestos a asumir un poquito de riesgo y abrir nuestra boca. Tal vez el Señor nos sorprenda. Tal vez el Señor nos sorprenda. Vamos a leer el versículo 36. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Me encanta esta pregunta. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Le cambio un poquito. ¿Y qué impide que demos pasos de fe? ¿Qué impide que demos pasos de obediencia como lo hizo el eunuco? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Qué increíble porque el eunuco no llegó a ser un discipulado. No llegó a hacer una preparación previa. Pero él no postergó esa decisión. No postergó ese momento. Él ya había decidido en su corazón creer en el Señor Jesús e identificarse con Él. ¿Qué impide que demos pasos de fe? ¿Qué impide que demos pasos de obediencia? Qué lindo ejemplo es el de Felipe, el del eunuco, cómo Dios transforma los corazones, transforma las vidas en un tal vez simple viaje que iba con otro fin, pero pudo tener un encuentro con el Señor. Y vamos al tercer, que alguien me lo explique. La pregunta, que alguien me lo explique. Versículo 39. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y acá esta pregunta, que alguien me lo explique. Dice la palabra que cual película de Marvel, cual película de ciencia ficción, el Espíritu arrebató a Felipe. Arrebató a Felipe. Qué lindo sería poder tener esa bendición de que el Espíritu te teletransporte a un lugar, a otro. Y acá venimos, les quiero hacer una pregunta que es un poco de debate. ¿Crees que es posible que Dios pueda hacer eso ahora? ¿En este tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que Dios no cambia. Es el mismo Dios, el de Felipe, al que tenemos ahora. Pero Él no hace siempre de la misma forma las cosas. Tal vez utiliza otras. Hasta algunas formas que tal vez desconocemos. Y sigue obrando con milagros hasta sin darnos cuenta. Y en otras oportunidades sí. Pero yo creo que es el mismo Dios. El que obra con milagro, el que teletransportó a Felipe, el que es todopoderoso, el que puede obrar también de una forma particular en nuestra vida. Pero hay un detalle más. Dice que el eunuco siguió gozoso su camino. El eunuco siguió gozoso su camino. Este fue un viaje que cambió su vida. Hacer 2000 kilómetros de ida y 2000 de vuelta para adorar y cumplir con una religión, porque posiblemente él haya adoptado el judaísmo, porque él estaba en África, posiblemente no sabemos su historia, pero hacer 2000 kilómetros para adorar y cumplir con una religión a tener un encuentro personal con el Salvador. A tal punto que cambió su viaje, cambió su vida
y él regresó con gozo, con alegría. Qué lindo es poder tomar este desafío. El desafío de Felipe. Ser obediente, a pesar de que no entendamos y que nuestra razón no comprende ciertas cosas. Ser obediente a la voluntad de Dios, ser obediente a la guía. Que podamos tomar el desafío de Felipe de evangelizar, de poder compartir de Cristo, de abrir nuestra boca. Sean personas que tengan necesidad, que estén pasando un momento de flaqueza, de tormenta, como personas tal vez que tengan la vida resuelta. Dios quiere cambiar todas las vidas y todos los corazones. Pero también quiere utilizarte a vos y me quiere utilizar a mí. Pero quiero terminar con una última cosa. Como para meditar un poco en la cena del Señor. Yo no sé cómo le habrá compartido el Evangelio Felipe a este eunuco, pero déjame imaginarme en mi cabeza que le dijo palabras muy parecidas a las que dijo Pablo. Y si me acompañás en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 13 al 15. Dice, capítulo 2 de Colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Déjame imaginarme que Felipe le compartió algo como esto. Le habrá dicho que, mirá, amigo eunuco, estás muerto por tus pecados. Tal vez tenés resuelta muchos aspectos, pero hay un problema que te separa de Dios, que es tu pecado. ¿Y sabes qué? Gracias a la obra del Señor Jesús, hoy tenemos vida, como dice este versículo. Dice, perdonándonos todos los pecados y anulando un acta que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Que en el momento de participar del pan, del vino, de ofrendar, de cantar, de alabar, podamos pensar en esto. Que había un acta que nos era contraria. Era el acta de nuestra vida, era el acta de nuestros pecados que nos separaban de Él. Y que gracias a la obra del Señor Jesús nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad. Y esa acta fue anulada. A tal punto que la quitó del medio y la clavó ahí en la cruz. Te invito a que cierres tus ojos y podamos orar. Señor Jesús, Padre, queremos realmente agradecerte, honrarte, alabarte por todo lo que hizo Cristo en esa cruz. Gracias porque reconocemos de que éramos pecadores, de que somos pecadores y de que había un acta que nos condenaba, que nos separaba de vos. Y gracias a la obra del Señor Jesús, la anuló, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y gracias a esa sangre preciosa, gracias a que Él ocupó nuestro lugar, gracias a que Él padeció lo que tendríamos que haber padecido nosotros, hoy podemos decir que somos tus hijos, de que tenemos una nueva vida, Señor. Gracias porque un día transformaste nuestros corazones, como lo hizo con el eunuco, cuando escuchó acerca de lo que había hecho Jesús. Y gracias porque a partir de ese momento tenemos gozo, tenemos paz, sabiendo de que tú estás en medio nuestro, de que tú vives en nuestros corazones y en nuestra vida, Señor. Y ahora queremos participar de la sangre, del cuerpo de Cristo, recordando
todo lo que hizo por nosotros y alabarte, adorarte con este acto, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.